La fe se dice de muchas maneras. La creencia es la que tú decidas. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. José Gregorio Hernández, o el médico de los pobres, como muchos lo llaman, nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pueblo del estado de Trujillo. Se crió en el seno de una familia religiosa y fue el mayor de 6 hermanos. Su madre falleció cuando él tenía apenas 8 años. En ese momento, uno de sus maestros le dijo a su padre que sería conveniente enviarlo a Caracas. Así que a los 13 años, José Gregorio emprendió un largo camino a la capital, no sin antes prometerle a su padre que estudiaría medicina, y esa sería su vocación. Comenzó sus estudios de medicina a los 17 años en la Universidad Central de Venezuela, y fue el alumno más destacado de la carrera en su época. Fue becado para estudiar en Francia. Se formó y regresó a Venezuela con una meta clara: introducir las cátedras Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología en la UCB. También aprovechó sus actualizaciones y el apoyo del gobierno venezolano para traer equipos médicos al Hospital Vargas. A José Gregorio Hernández se le debe la introducción del microscopio en el país y la fundación del primer laboratorio. Asimismo, es considerado el impulsor y pionero de la docencia científica. A pesar que no ocupó algún cargo dentro del clero de la Iglesia Católica, José Gregorio siempre fue un creyente del catolicismo y se abocó a la vida religiosa. La primera vez que quiso ser sacerdote tenía cerca de 30 años de edad. Sin embargo, su intento fue frustrado por una enfermedad que lo obligó a regresar a Caracas. El 29 de junio de 1919, en horas de la tarde, José Gregorio Hernández salió a la esquina de Cardones a atender a una enferma. Pero no pudo llegar porque fue atropellado por Fernando Bustamante, un joven mecánico, en la esquina de Amadores, en La Pastora, Caracas. Miles de venezolanos acudieron a su funeral y cuando iba a ser trasladado al cementerio comenzaron a gritar: «El doctor Hernández es nuestro, el doctor Hernández es nuestro», para impedir que fuera llevado en una carroza y cargarlo en hombros. Su intachable vocación, su reconocimiento, su sabiduría y sobre todo el gran aporte que dejó al país hizo que miles de personas empezaran a creer en él y en sus milagros. Por esa razón, la Iglesia Católica en Venezuela inició en el año 1949 su proceso de beatificación y canonización. José Gregorio fue médico y profesor, pero sobre todo fue un siervo de Dios, y así fue reconocido en 1972 por la Iglesia Católica, quien le otorgó ese primer título en el camino hacia la santidad. Luego de iniciar el proceso y completados los primeros casos, José Gregorio Hernández fue nombrado venerable por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986. La tercera fase para la beatificación es cuando el venerable ha realizado un milagro, es decir, cuando las personas le piden un milagro a Dios, en este caso por medio de José Gregorio Hernández, y ese milagro se produce debido a su intercesión. En el caso de José Gregorio Hernández, por el único milagro que hasta ahora se le reconoce es por el de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, quien el 10 de marzo de 2017 fue interceptada junto a su padre por unos delincuentes en el estado Guárico. Yaxuri recibió una bala en su cabeza, dejándola gravemente herida. 4 horas después de recibir el balazo, fue internada en el Hospital Pablo Acosta Ortiz del estado Apure. En el centro asistencial no había neurocirujano que la atendiera.
así que tuvo que esperar 48 horas para ser intervenida quirúrgicamente. Para este momento se encontraba desangrada y presentaba pérdida de masa encefálica. La madre de la niña, al enterarse de que el especialista realizaría la cirugía a su hija con pronóstico reservado, le pidió a José Gregorio, de quien es muy devota, que le salvara a su hija. Asegura que el venerable le dijo: no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Y que después comenzó a sentir una paz que no había sentido nunca. El neurocirujano aseveraba que Yaxuri, en caso de sobrevivir a la intervención quirúrgica, quedaría con discapacidad en la motricidad, en lo lingüístico, en la memoria y hasta con pérdida de la visión causadas por el severo daño cerebral. Sin embargo, a los 4 días de la operación, Yaxuri comenzó a rechazar la intubación y reaccionar positivamente a todas las pruebas y exámenes, saliendo del centro asistencial a los 20 días, completamente sana, caminando, hablando y viendo sin dificultad. A Yaxuri se le practicó una tomografía, la cual mostró que aunque tiene la lesión en el cerebro, está completamente sana y sin ninguna discapacidad. Desde el milagro de Yaxuri pasaron 2 años hasta que el 9 de enero del 2020 la Comisión Médica aprobó su milagro y el 27 de abril del mismo año la Comisión Teológica Internacional hizo lo mismo. Finalmente, el 19 de junio de 2020, el Papa Francisco, el único que puede aprobar la beatificación, la firmó. Después de ser beato, a José Gregorio Hernández solo le faltaría un paso para obtener el título de santo. Se requiere otro milagro para el proceso de canonización. El día de hoy culmina el proceso de beatificación de quien fue, es y será el médico de los pobres. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. Son millones los testimonios de personas que aseguran que José Gregorio ha intercedido por ellos y solo falta el reconocimiento de alguno de ellos para poder llamarlo el santo José Gregorio Hernández. El conocimiento de la diferencia es una forma de tolerancia.